Ya, ahora vamos a hablar de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué entendemos por órganos jurisdiccionales? Primero que todo, tenemos que conceptualizar qué entendemos por órganos jurisdiccionales. Y se ha entendido por órganos jurisdiccionales como aquel órgano público establecido por la ley para los efectos de ejercer la función jurisdiccional a través del debido proceso. Eso es. Ahora, en cuanto a su composición, los tribunales se encuentran compuestos por uno o más jueces, quienes son los sujetos encargados de dictar las resoluciones y dar curso progresivo al procedimiento. Y además, los tribunales están compuestos por funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia. En cuanto a las clasificaciones, hay distintas clasificaciones de los tribunales. La primera de ellas es atendiendo a la extensión de la competencia. Atendiendo a la extensión de la competencia, tenemos tribunales ordinarios y tribunales especiales. Los tribunales ordinarios son aquellos a quienes le corresponde la generalidad de los conflictos que se promueven en el orden temporal. Los tribunales ordinarios son aquellos a quienes le corresponden la generalidad de los conflictos que se promueven en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Dentro de la categoría tribunales ordinarios encontramos la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los juzgados civiles. Esos son los tribunales ordinarios, porque conocen de la generalidad de las materias. Por otra parte, tenemos los tribunales especiales. Son aquellos que corresponden al conocimiento de algunas materias específicas que el legislador le ha encomendado según la naturaleza o el conflicto. Y acá tenemos que distinguir los tribunales especiales que, letra A, forman parte del Poder Judicial y letra B, que no forman parte del Poder Judicial. Los que forman parte del Poder Judicial tenemos juzgados de familia y juzgados del trabajo. Y los que no forman parte del Poder Judicial, por ejemplo, juzgado de policía local, director de servicio de impuestos internos. ¿Cuál es la importancia de distinguir entre juzgados especiales que forman parte o no? Es por el poder de imperio, que señala el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 11, creo, que lo vamos a leer de manera muy somera. Es algo muy importante y esa es la diferencia. Dice, artículo 11, para hacer ejecutar sus sentencias o para practicar o hacer practicar las actuaciones que decreten, podrán los tribunales requerir de las demás autoridades el auxilio de la fuerza pública que dispusiere o los otros medios conducentes que dispongan. Y el inciso segundo dice, la autoridad legalmente requerida deberá prestar el auxilio sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pida, ni la justicia o legalidad de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar. Código Orgánico de Tribunales, artículo 11. Por otra parte, también tenemos los tribunales arbitrales. Y estos también están definidos en el artículo 222 del Código Orgánico. Los tribunales arbitrales son aquellos jueces nombrados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para resolver un asunto. Luego, otra clasificación de los tribunales es atendiendo a la instancia. Atendiendo a la instancia tenemos tribunales de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. Tribunales de única instancia son aquellos tribunales que resuelven el conflicto sin que proceda recurso de apelación en contra de la sentencia. Primera instancia son aquellos tribunales que resuelven el conflicto procediendo el recurso de apelación en contra de la sentencia respecto a las cuales se pronunciaron. Y en segunda instancia son aquellos tribunales que conocen el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el tribunal de primera instancia. Otra clasificación es atendiendo a la forma en cómo resuelven. Y acá tenemos los tribunales de derecho y los tribunales de equidad. Los tribunales de derecho son aquellos que deben pronunciar su sentencia con sujeción a lo dispuesto en la ley. Tribunales de derecho. Y los tribunales de equidad son aquellos que se encuentran facultados para pronunciar su sentencia aplicando los principios de equidad, como es el caso de los árbitros arbitradores.
Otra clasificación es atendiendo al número de jueces que lo componen. Tenemos tribunales unipersonales y tribunales colegiados. Claro, atendiendo a su composición, tenemos tribunales unipersonales y colegiados. Esta clasificación atiende a su composición. Tribunales unipersonales son aquellos que están constituidos por un solo juez, que actúa como titular, subrogante, suplente o interino. Y los colegiados son aquellos que se encuentran constituidos por más de un juez y deben ejercer la función jurisdiccional actuando conjuntamente. Y acá tenemos, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y los tribunales oral en lo penal. Otra clasificación es atendiendo a su preparación técnica. Y acá tenemos los tribunales letrados y los tribunales legos. Los tribunales letrados son aquellos en que la función jurisdiccional es ejercida por jueces que necesariamente requieren poseer el título de abogado. La regla general, todos los jueces, ¿no es cierto? Y los legos son aquellos en que la función jurisdiccional es ejercida por jueces que no requieren el título de abogado. Por ejemplo, árbitro, arbitrado. Otra clasificación es atendiendo a su duración en sus funciones. Atendiendo a su duración en sus funciones. Tenemos tribunales perpetuos y temporales. Tribunales perpetuos son aquellos en que los jueces son designados para ejercer indefinidamente el cargo y permanecen en él mientras dura su buen comportamiento y no llegan a los 75 años, perpetuo. Y los temporales son aquellos que por disposición de la ley o por acuerdo de las partes solo pueden ejercer su ministerio por un periodo determinado, los árbitros. Otra clasificación es atendiendo a su tramitación y fallo. Atendiendo a su tramitación y fallo, acá tenemos los tribunales substanciadores, sentenciador y en mixto. Tribunales substanciadores son aquellos que tienen por objeto tramitar el procedimiento hasta dejarlo en una etapa determinada para que otro tribunal pronuncie el asunto. Por ejemplo, el juez de garantía son tribunales substanciadores. Y el tribunal sentenciador es aquel cuya misión se reduce a pronunciar sentencia. Tribunal oral. Y los tribunales mixtos son aquellos que cumplen la función de tramitar el proceso y dictar la sentencia. Otra clasificación es atendiendo a su jerarquía. Y con esta terminamos con esta clasificación, no las vamos a ver todas. Tribunales inferiores son aquellos que se encuentran subordinados a los tribunales superiores. Por ejemplo, el primer juzgado de derecho de lo civil está subordinado a la Corte de Apelaciones. Tribunales superiores, dentro de esta categoría encontramos la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Y los tribunales comunes son aquellos tribunales ordinarios que están facultados para conocer de toda clase de asuntos. Los comunes. Y los especiales son aquellos que conocen de determinadas materias. ¿Ya? Eso es en cuanto a la clasificación. Ahora, en cuanto a la estructura jerárquica de los tribunales de justicia, hay que imaginarse una pirámide. En la base inferior están los tribunales menores o inferiores, por así decirlo. Y dentro de estos encontramos los jueces de letra, juzgado de garantía, tribunal oral en lo penal. Luego tenemos a los tribunales superiores. Y dentro de los tribunales superiores tenemos los tribunales unipersonales de excepción, más arriba, un escalafón más arriba, la Corte de Apelaciones y en la cúspide de la pirámide, la Corte Suprema. Y esos son los tribunales superiores. Y acá nos vamos a referir someramente a cada tribunal, partiendo en primer lugar por el primer tribunal inferior, que es el juez de garantía. ¿Qué entendemos por juez de garantía? Los jueces, o los juzgados de garantía, mejor dicho, los juzgados de garantía, son tribunales ordinarios, generalmente colegiados en cuanto a su composición, pero siempre unipersonales en cuanto a su funcionamiento. Letrados, de derecho y permanente, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas y conocen en única o en primera instancia de todos los asuntos penales que el Código Procesal Penal encomienda.
El superior jerárquico de los juzgados de garantía es la Corte de Apelaciones. ¿Cuáles son las características? Número 1, son tribunales ordinarios. Número 2, son colegiados en cuanto a su composición, pero unipersonales en cuanto a su funcionamiento. 3, son letrados. 4, son de derecho. 5, son permanentes. Y 6, su radio de competencia es una comuna o agrupación de comunas. ¿De qué materias conocen los juzgados de garantía? A modo ejemplar, por ejemplo, número 1, asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal. 2, dirigir personalmente las audiencias que procedan. 3, dictar sentencia cuando correspondan en procedimiento abreviado. 4, conocer y fallar las faltas penales. Y 5, hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad. Esos son los juzgados de garantía. Ahora, vamos con el segundo, tribunal oral en lo penal. Los tribunales orales en lo penal, ¿qué son? Son tribunales ordinarios, colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento, letrados de derecho y permanentes, por cuanto ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en única instancia de todos los asuntos penales que se rijan por el Código Procesal Penal. El superior jerárquico de los tribunales orales es la Corte de Apelaciones. ¿Cuáles son las características del TOP? Número 1, son tribunales ordinarios. 2, son colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento. 3, son letrados. 4, son de derecho. 5, son permanentes. 6, ejercen su jurisdicción sobre una comuna o agrupación de comunas. Y 7, tienen como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones. ¿Cuál es la competencia del TOP? Número 1, conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito. 2, resolver en su caso sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados. 3, resolver sobre los incidentes que se promuevan durante el juicio oral. Y 4, conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal encomienda. Esos son los tribunales tanto de garantía como el tribunal oral. Ahora, vamos por los jueces de letra. ¿Qué son los jueces de letra? Lo mismo. Los jueces de letra son tribunales ordinarios, unipersonales, letrados, de derecho y permanentes, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas y conocen en primera instancia de todos los asuntos no entregados a otros tribunales. El superior jerárquico de los jueces de letra es la Corte de Apelación. Características de los jueces de letra. Número 1, son tribunales ordinarios. Número 2, son unipersonales. 3, son letrados. 4, son de derecho. 5, son permanentes. 6, ejercen sus funciones en una comuna o agrupación de comunas. Y 8, tienen competencia común. ¿Cuál es la competencia del juzgado de letra? Número 1, conocen de causas civiles y de comercio, cuya competencia no exceda de 10 UTM, única instancia. Causas civiles y de comercio, cuya cuantía exceda de 10 UTM, primera instancia. 3, juicio de mina. 4, de todos los actos no contenciosos de cualquier cuantía. Y los juicios de Hacienda. Esa es la competencia de los jueces de letra. Pasemos a otro tribunal. Los tribunales unipersonales de excepción. ¿Qué son los tribunales unipersonales? Los tribunales unipersonales de excepción son integrantes de los tribunales ordinarios, unipersonales, letrados de derecho y accidentales, que ejercen sus facultades en primera instancia, conociendo los asuntos que la ley encomienda. Puede estar integrado por el presidente de la Corte Suprema, un presidente de la Corte de Apelaciones, un ministro de la Corte Suprema o un ministro de la Corte de Apelaciones. Esos son los tribunales unipersonales de excepción. Vamos con otro, y es, en este caso, ahora llegamos a segunda instancia, que son las Cortes de Apelaciones, que son los, por así decirlo, el superior jerárquico de todos los tribunales anteriores, a excepción de los tribunales unipersonales de excepción. ¿Qué son las Cortes de Apelaciones? Las Cortes de Apelaciones son tribunales ordinarios, colegiados, letrados de derecho y permanentes, que ejercen sus funciones dentro de un territorio que normalmente es una región o parte de una región y son depositarios de casi la totalidad de la competencia en segunda instancia.
Conocen en única instancia o en primera instancia de los más asuntos que la ley encomienda. Características de las Cortes. Número 1. Son tribunales ordinarios. 2. Son colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento. 3. Son letrados. 4. Son de derecho. 5. Son permanentes. 6. Ejercen sus funciones en una región o parte de una región. 7. Tienen competencia común. Y 8. Tienen la plenitud en segunda instancia. Funcionamiento de las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones funcionan de manera ordinaria o de forma extraordinaria. De manera ordinaria implica, en cuanto al funcionamiento, que no hay retardo en el funcionamiento de la Corte. En teoría, se señala que la regla general es que las Cortes funcionen de manera ordinaria, pero en la práctica funcionan en sala. Ahora, de forma extraordinaria, implica que, o van a funcionar de manera extraordinaria cuando hay retardo. ¿Ya? Por ende, esta excepcionalidad pasa a ser la regla general, que las Cortes funcionen de esa manera. Materias que son del conocimiento de salas. Por ejemplo, materias que conocen la sala, los juicios de amovilidad y los recursos de apelación, casación en la forma y consulta, entre otros. Ahora, en cuanto a las materias que conoce el Pleno, tenemos, por ejemplo, los recursos de queja, que son conocidos y fallados por las salas, y la aplicación de medidas disciplinarias, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, manera en cómo conocen y resuelven los asuntos las Cortes. Hay que distinguir si el asunto requiere tramitación previa o no. Y en caso de ser así, pasará a la sala tramitadora. En dicho caso, los asuntos y cómo resuelven las Cortes puede darse, número 1, en cuenta o previa vista de la causa. En cuenta, la resolución que ordena que la causa sea conocida en cuenta significa que se va a dar con la sola cuenta del relator, sin alegatos. Eso es en la primera forma en cómo conocen y resuelven los asuntos la Corte en cuenta. La resolución que ordena que la causa va a ser conocida en cuenta significa que se va a dar cuenta con la sola cuenta del relator, sin alegatos. Y previa vista, la resolución que ordena que la causa va a ser conocida previa vista señala tráigase autos en relación. Previa vista de la causa se ha definido como el conjunto de trámites complejos que tienen como fin que los ministros se puedan interiorizar de mejor manera en la causa para fallar conforme a derecho. ¿Y cuáles son los trámites de la previa vista de la causa? Número 1. Notificación de la resolución que ordena traer autos en relación. 2. Fijación de la causa en tabla. 3. Instalación del tribunal. 4. El anuncio. 5. La relación. 6. Los alegatos. Terminada la vista de la causa, puede ocurrir dos casos. La causa puede quedar en estado de acuerdo. Y en dicho efecto, número 1, el tribunal puede adoptar medidas para mejor resolver. 2. El tribunal puede, a petición de parte, solicitar informe en derecho. Y 3. El tribunal puede requerir más tiempo para mejor hacer un estudio de esto. Otro tribunal, y es el máximo tribunal de nuestro ordenamiento jurídico, es la Corte Suprema. ¿Qué es la Corte Suprema? Lo mismo. La Corte Suprema es un tribunal ordinario, colegiado, letrado de derecho y permanente, que es el detentador de la superintendencia directiva, correccional y económica respecto de todos los tribunales de la República, con las excepciones que señala el constituyente. Y la Corte Suprema se compone de 21 ministros. ¿Cómo funciona la Corte Suprema? En funcionamiento ordinario o extraordinario. En funcionamiento ordinario, la Corte Suprema funciona ordinariamente dividida en 3 salas especializadas o en pleno, para el conocimiento de asuntos. Y en forma extraordinaria se producirá cuando la Corte Suprema así lo determine conforme al artículo 95 del Código Orgánico. Nada más que eso. Tanto detalle. ¿Cuáles son las materias que conoce el Pleno de la Suprema? A modo ejemplar tenemos apelaciones de desafuero de diputados y senadores, número 1. 2. Apelaciones sobre juicio de movilidad. 3. Reclamación por pérdida de la nacionalidad.
artículo 12 de la Constitución. Es en materia que conoce una sala de la Suprema. Ahora, manera en cómo conoce y resuelve los asuntos la Suprema, también pueden conocer en cuenta o previa vista de la causa. Recordemos, cuando es en cuenta, la resolución que ordena que la causa sea conocida en cuenta, significa que se va a fallar con la sola cuenta del relator. Se va a dar la cuenta con la sola del relator, sin alegatos de ese cuenta. Y cuando es previa vista de la causa, la resolución que ordena que la causa se va a ver previa vista de la causa, implica que se van a traer autos en relación. Cuando es en cuenta, se da dese cuenta con la sola cuenta del relator, sin alegato. Y previa vista de la causa, ordena que para hacer vista la causa se pide que se traigan los autos en relación. Y con esto terminamos los órganos jurisdiccionales.